La crisis del COVID-19 lo cambia todo, incluyendo la educación. Cambia la vida. Y entonces, cuando me preguntan qué vamos a hacer con el tema del año escolar y con la educación, y hablo con todos los sectores, yo he conversado con todo el que tiene que ver con la educación. Les he compartido mi visión transparentemente para que nadie tenga que salir a especular ni a lucubrar. Yo comparto sinceramente mi visión sobre la educación de mi país, sobre la educación de mi pueblo, de toda la República Dominicana. Bueno, pues entonces cuando converso con esto, con los sectores, me encuentro dos extremos. Un extremo audaz, que me dicen hay que salir y llamar a la escuela porque como quiera tenemos COVID, entonces hay que comenzar el año escolar porque como quiera lo tenemos y hay que seguir adelante. Bueno, señores, pero cuando hablamos de iniciar el año escolar, uno puede, una persona, un ciudadano, un cristiano, un dirigente responsable puede darse el lujo de llamar a la clase que ya es hora de empezar nuestra labor, llenar las aulas de estudiantes, exponiendo a la República Dominicana a un contagio masivo. Eso podría ser muy valiente, ¿no? Y hasta un poco machista. El más bravo de todos, Roberto Fulcar, llamó a clase. Y la vida de los muchachos, de los profesores, del personal directivo, del personal de apoyo, ¿la ponemos en riesgo? Evidentemente que no. Ese es un extremo. El otro extremo es lo que dicen, señores, no corramos ningún riesgo. Vamos a esperar que la pandemia siga su curso y que termine cuando quiera y después hablamos de educación. Esa es una cobardía también. Porque vamos a estar claros, la vida va a continuar así sea con mascarillas. Señor. ¿Qué es lo que hemos diseñado entonces? Estamos obligados a pasar a la educación virtual y a la educación a distancia, que la gente a veces la confunde y son dos cosas distintas. Tenemos que recurrir a la educación a distancia y a la educación virtual. Ahora bien, nuestros retrasos son tan serios en esa materia que yo no puedo decir el 24, aquí comienza la educación virtual. ¿Por qué? Para comenzar la educación virtual es indispensable el involucramiento de la familia, de los padres y de las madres, convertirlos en coeducadores. Bueno, pues para yo no actuar por capricho hice una encuesta, pagué una encuesta. Esa encuesta nacional dice que los padres y las madres efectivamente desean, tienen voluntad de involucrarse a su medida. Hay un tema del tiempo porque tienen labores que hacer, trabajan. Entonces, en la encuesta he incluido preguntas que tienen que ver con eso. ¿A qué hora pueden? ¿Cómo pueden? Etcétera. Y hay manera de arreglar eso. Ahora, ustedes saben qué problema me encontré, el primer problema con el que me encuentro. Que los padres y las madres no tienen competencias metodológicas para ayudar a sus hijos. Y al no tenerla, el acompañamiento se puede convertir en un acto aburrido para ellos y en un estrés para los muchachos. Y ese estrés les puede generar una situación psicológica que se convierta en un impedimento para el aprendizaje. Rechazo al aprendizaje, correcto. Y entonces el aprendizaje, en vez de ser una cosa que les guste, termina siendo un yugo para ellos. Yo les aseguro a ustedes que está probado psicológicamente que si los muchachos terminan viendo la educación como un yugo y como una tarea, no aprenden. Entonces, el primer problema que me encuentro para resolver es aportarle a la familia competencias metodológicas para que les vaya bien acompañando a los muchachos. No es que lo vamos a convertir en pedagogos ni nada.
No, son herramientas sencillas, destrezas sencillas que le vamos a desarrollar para que puedan bien realizar esa función. Para eso necesitamos la ayuda de los profesores, porque son 2 millones por lo menos de padres y madres a los que necesitamos aportarle esta capacitación. Por lo cual, necesito el apoyo de los profesores en esa tarea. Les he preguntado a los maestros si están dispuestos a ayudar. Y me han dicho que sí. Y qué bueno, porque ellos sí tienen competencia metodológica, porque eso fue lo que estudiaron. Ahora, ¿qué sucede? Que los profesores dominicanos tienen muy limitadas competencias tecnológicas. Es decir, dominan muy poco el uso de la tecnología, de la información y la comunicación aplicadas a la educación. Segundo problema. Entonces eso nos remite a la necesidad de capacitar primero en tecnología a los profesores y segundo en metodología a la familia. No hay problema, lo hacemos. Eso lleva un tiempito, lleva un dinero, pero es indispensable hacerlo y hay que hacerlo. ¿Qué sucede entonces? Que para hacerlo necesitamos que la familia esté conectada, que tenga conectividad. Georgie, pero no tenemos conectividad en muchas de nuestras comunidades y en una buena parte de los hogares dominicanos. No la tenemos. Entonces hay que resolver ese problema. Estamos en un proceso de diálogo con las telefónicas para buscarle una solución al problema de la conectividad. Imagínense que logramos entonces el tema de la conectividad. Entonces tenemos un cuarto problema. Ese cuarto problema es que los estudiantes no tienen equipos. No tienen una tableta, no tienen una laptop, no tienen una computadora. Entonces, si yo anuncio un plan de educación virtual y los muchachos pobres no tienen computadora, lo que estoy haciendo es un poema solamente. Quiero ser muy claro con ustedes, amigos. Entonces, el Estado dominicano, a pesar de la crisis económica, va a tener que hacer un enorme sacrificio financiero y dotar de computadoras a nuestros estudiantes. Porque si no, vamos a estar ampliando la brecha social, ya no solamente la brecha digital, la brecha social entre el primer quintil social, el 20% que tiene recursos para comprarle equipo a sus hijos y el 80% que no dispone de esos equipos. Yo no participaría por principios, yo no participaría nunca de una decisión que genere una brecha entre el 20% que puede y el 80% que no puede. Luis Abinader no ha ganado las elecciones para eso. El proyecto que él representa y lo que nosotros representamos no es para eso. Es para cerrar brechas, no para abrirlas. Entonces, estamos haciendo gestiones financieras con organismos internacionales, con el presupuesto nacional. Anoche me he acostado a las 4 de la mañana con un equipo recogiendo todo lo poco que pueda quedar en educación en todas las áreas para ese dinero aportarlo a lo que es lo principal ahora, para lo que ha debido ser siempre el dinero de la educación, para la educación. Bien, imagínense que logramos con la ayuda de Dios resolver esos 4 problemas. Tenemos entonces un quinto problema. Señores, nosotros tenemos el currículum más ampuloso del continente americano. Nuestro currículum es más grande que el de Estados Unidos, que el de Canadá, que el de México, que el de Argentina y Brasil y Colombia. Lleno de contenidos irrelevantes que no aportan a la vida de los graduados. Y ahora mucho más cuando no disponemos
de la presencialidad. Y tenemos entonces que ser sintéticos en la comunicación del mensaje educativo. Bueno, vamos a hacer una adecuación curricular. No vamos a hacer un nuevo currículum. Del que tenemos, el viejo currículum que tenemos, vamos a hacer una simplificación para quedarnos con las competencias más relevantes y significativas que necesitan nuestros estudiantes. Lo que les va a servir en la vida. Ese es nuestro quinto problema. Y entonces venimos con un sexto problema, que hecha esa adecuación curricular, tenemos que virtualizarla. Tenemos que convertirla en contenidos virtuales. Y el sexto problema es entonces, ¿cómo lo comunicamos todo eso? Estamos trabajando aceleradamente la articulación de un grupo de medios de radio, de televisión y de cable, además de la internet, lógicamente, para ayudar a canalizar esto. Y entonces, consciente de que en algún momento vamos a volver a la nueva realidad, es decir, en algún momento vamos a tener a los estudiantes en las escuelas, vamos a aprovechar este momento de crisis y de ausencia escolar para hacer un acondicionamiento de las aulas. Estoy terminando ya un levantamiento que he mandado a hacer con 32 comisiones de ingenieros, arquitectos, albañiles y carpinteros que han visitado una por una todas las escuelas de la República, para saber qué necesitan, en qué condición física se encuentran. De modo que de aquí a la Navidad o a enero, aprovechemos ese tiempo para hacer la adecuación física de los planteles para que estén en condiciones dignas de recibir a nuestros estudiantes cuando el COVID lo permita. Tengo claro que este tema de la educación no es un tema político, que no es un tema de un partido, de un gobierno, de un presidente y mucho menos de un ministro. Este es un tema nación. Y por eso ustedes me han visto hablar con todo el mundo, consultar a todos los sectores. Y vamos a hacer una gestión por el tiempo que nos toque, una gestión transparente, hablando con la gente, invitando, humildemente pidiendo ayuda, porque nadie solo puede resolver esto. Toda la comunidad nacional y la comunidad internacional tiene que construir una nueva cultura de la educación. Si invitas a un estudiante, un graduado de bachiller, la mayoría de las empresas le dicen, no, usted no tiene experiencia ni tiene formación. Y cuando tú le preguntas a un bachiller, ¿qué es lo que usted sabe hacer? O te sale con una dominicanada diciendo, yo de todo sé hacer. Es verdad, es así. Yo le meto mano a lo que sea. Sí, los dominicanos hablamos de astrología, de cocina, de medicina, de lo que fuere. O si es más sincero, va a decir, no sé hacer nada. Eso es penoso, señores. Eso es graduar fracasados sociales. Es un concepto. Tenemos que aportarle a los estudiantes la posibilidad de que cuando terminen el bachillerato tengan la posibilidad de vivir de algo que aprendieron. Correcto. No significa que no vayan a la universidad. No. Pero significa que si no pueden ir o no desean ir, puedan vivir de lo que saben. O que también vayan a la universidad y con lo que ganan puedan sustentarse sus estudios superiores. De eso se trata. Por eso vamos a ir convirtiendo, eso es un proceso muy costoso, como saben, vamos a ir convirtiendo paulatinamente los liceos tradicionales en institutos politécnicos.